puede ser una radio, puede ser una cámara fotográfica, algún dispositivo que requiera de la energía eléctrica. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: usamos alambres de cobre y vamos a conectar la fuente a alguno de estos dispositivos. Al cerrar el interruptor, esta fuente envía energía. ¿Cómo así envía la energía? El campo eléctrico que lo rodea va a comenzar a arrastrar a los portadores de carga y por lo tanto genera una corriente eléctrica, un movimiento. Ese movimiento de portadores de carga llevan consigo energía, ¿sí? Una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a pasar a través de alguno de estos dispositivos y lo que van a hacer los dispositivos es transformar la energía. La energía de los portadores de carga la van a transformar, por ejemplo, en el caso de la bombilla, la transforman en luz y además generan también calor. Pero si lo conecto de repente a la TV, voy a generar, bueno, la TV entrega luz, también si nosotros vemos un televisor también se calienta, también genera calor, pero además también ¿qué emite? Emite sonido, ¿de acuerdo? Y el sonido lleva también energía, la energía de la onda sonora. Entonces, lo que está ocurriendo es que cuando yo conecto un dispositivo frente a esa batería, lo que estamos observando es que la energía se transforma. De energía eléctrica se va a transformar en otra forma de energía. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es definir lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, ¿qué viene a ser? Una magnitud que me va a medir con qué rapidez se transfiere la energía. ¿Correcto? La energía eléctrica se transfiere a esos dispositivos. Entonces, se define la potencia eléctrica como una magnitud que me mide la rapidez con la cual se transfiere la energía. Es la energía transferida entre el intervalo de tiempo que se tarda para transferir esa energía. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué energía se está transfiriendo? La energía eléctrica, ¿de acuerdo? Es energía eléctrica. Energía eléctrica transferida. Muy bien. Pero, ¿cómo puedo determinar esa energía eléctrica transferida? Nosotros observamos que para que los portadores de carga se puedan mover, el campo eléctrico los está arrastrando. Entonces, si decimos, por ejemplo, que ese punto A se encuentra un potencial eléctrico, ese potencial eléctrico es el mismo hacia ese lugar. El otro conector se encuentra a un potencial eléctrico B, ese potencial eléctrico es el mismo hacia ese lugar. Estamos usando alambres de cobre. Pero entre el punto A y el punto B existe una diferencia potencial, ¿correcto? Debido a que existe diferencia potencial, entonces existe campo eléctrico. El campo eléctrico siempre se orienta de los puntos de mayor potencial hacia los puntos de menor potencial. Acá existe un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es el que arrastra a los portadores de carga. Por una cuestión práctica, vamos a considerar que los portadores de carga son partículas positivas que se están moviendo. Estamos trabajando con la corriente convencional. Entonces el campo eléctrico arrastra a esos portadores de carga, ¿sí? Los arrastra. Y al arrastrar los portadores de carga, el campo eléctrico estaría desarrollando un trabajo. El trabajo que desarrolla el campo eléctrico para desplazar a los portadores de carga, ¿de acuerdo? De esa posición A a esa posición B, esos portadores de carga van a pasar a través de estos dispositivos. El dispositivo que voy a conectar entre el punto A y el punto B. Y por lo tanto, la energía que entrega el campo eléctrico a ellos se lo van a entregar al dispositivo. Muy bien. Jóvenes, ¿dónde esa energía transferida
es lo mismo que el trabajo. El trabajo desarrollado por la fuerza del campo eléctrico, por la fuerza eléctrica, para traer las partículas desde A hasta B. Y ustedes recuerdan de lo que habíamos visto en la sesión anterior, que el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿cómo se determinaba? Como la carga que estaba siendo arrastrado. Supongamos que acá haya una carga Q, la carga que está siendo arrastrado, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la diferencia potencial entre el punto A y el punto B, ¿correcto? Si nosotros reemplazamos esa expresión acá, jóvenes, en 1, reemplazamos en 1, entonces ¿qué vamos a obtener? Que la potencia eléctrica, ¿cómo se determina? Se determina como carga multiplicado por la diferencia potencial entre A y B, y eso dividido entre el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que demora el campo para arrastrar las partículas desde A hasta B. ¿De acuerdo? Para arrastrar las partículas demora un cierto intervalo de tiempo. Pero a la vez, ese tiempo que está demorando para arrastrar las partículas de A hacia B es el mismo tiempo que demoran para que esas partículas atraviesen la sección transversal. Por lo tanto, carga entre ese intervalo de tiempo viene a ser la intensidad de corriente eléctrica. En consecuencia, la potencia eléctrica, ¿cómo se va a determinar? Como la intensidad de corriente eléctrica por la diferencia potencial que existe entre los extremos de ese dispositivo. Jóvenes, esos dispositivos consumen energía, están consumiendo potencia eléctrica. La potencia eléctrica se va a determinar de esta manera: la intensidad de corriente por la diferencia potencial. Para cualquier dispositivo se halla de esa manera. Pero si el dispositivo que nosotros colocamos entre los puntos A y B es un dispositivo puramente resistivo, ojo, para el caso de una resistencia, para una resistencia, R, aquel igual la diferencia potencial entre los extremos de la resistencia. La diferencia potencial entre los extremos de la resistencia de la ley de Ohm es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. En consecuencia, la potencia eléctrica para el caso de una resistencia, ojo, en una resistencia, lo podemos hallar de esta forma. En primer lugar es I multiplicado por la diferencia potencial, o si no, la diferencia potencial multiplicado por I. ¿Estamos de acuerdo? Entre los extremos de la resistencia. Pero esa diferencia potencial es I por R. Si yo coloco acá I por R por el otro I, va a salir la intensidad de corriente que pasa a través de la resistencia elevado al cuadrado por el valor de la resistencia. ¿Y qué pasaría si yo despejo la intensidad de corriente? Despejas I, sería V dividido entre R. Si lo reemplazo V entre R por V, entonces también se puede obtener como la diferencia potencial entre los extremos de la resistencia elevado al cuadrado entre el valor de la resistencia. Entonces, para el caso de una resistencia, la potencia eléctrica, lo podemos hallar de distintas formas. ¿Sí? Esto solo se cumple para el caso de un elemento que sea puramente resistivo. Eso no se cumple, por ejemplo, en el caso de un televisor. No se cumple, por ejemplo, en el caso de una radio. ¿Por qué? Porque no son elementos puramente resistivos. Un ejemplo de elemento puramente resistivo, por ejemplo, sería una termoeléctrica, un calentador eléctrico. Un ejemplo es una bombilla eléctrica, un elemento puramente resistivo, ¿correcto? Entonces, para esos elementos la potencia se puede hallar también de estas dos formas. Pero para cualquier dispositivo electrónico o eléctrico, la potencia se halla únicamente como I por la diferencia potencial.